Gloria. Hermanos, me da gusto verlos desde aquí. Que Dios los bendiga a todos, hombres y mujeres, hermanos, hermanas. Vamos después de habernos gozado, alabando y glorificando el nombre del Señor a través de los himnos, vamos a tener un breve mensaje de reflexión, algo que nos vamos a llevar en nuestro corazón. Gloria a Dios. Vamos a buscar la epístola del apóstol San Juan, epístola del apóstol San Juan, primera de Juan. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, aleluya. Verso 2, verso 1 y verso 2. Son dos versículos, hermano. Voy a leer primero los dos versículos y posteriormente lo leen ustedes. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y verso 2. Una lectura sumamente conocida por todos nosotros. Dice así en el nombre del Señor: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Lean, hermano. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oremos. Padre celestial, hemos leído, Señor, hemos oído tu bendita y santa palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos unja a todos, a mí que me das la bendición de estar frente a tu pueblo, y a todos mis hermanos, para que esta palabra, Señor, que es tuya, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, haga lo que tú quieres en nuestras vidas, todo para honra y gloria tuya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Esta lectura es sumamente conocida por todos nosotros. Gloria a Dios. Obviamente, los que leemos la palabra de Dios. Dice el texto primero, primera de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta palabra sencilla es tan hermosa, pero ¿por qué le pedimos a Dios siempre, antes de preparar algún tema o el tema que vamos a exponer, le pedimos a Dios que Él nos dé su palabra, que nos guíe?
para que la palabra impacte la vida de todos nosotros, ¿verdad? Y esta palabra de este primer versículo, aunque parezca que no, pero a todos nos hace bien y a algunos les hace mal, hermano. De veras, ¿cómo está eso de que a algunos les hace mal? Lo vamos a ver. La primera mitad de este versículo 1 dice: les escribo estas cosas, pero fíjense cómo la leen, cómo la toman, es lo que quiere decir el apóstol Juan. Les escribo estas palabras para que no pequen. Claro, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Les escribo estas palabras para que no pequéis. El propósito del apóstol Juan de escribir esta carta es que ninguno vaya a hacer mal uso de este versículo. Les escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Hay dos clases de pecado. Oíamos en el estudio que hay mucha gente en la actualidad que enseñan que ya no tenemos que arrepentirnos, y él hasta nombró que aquí había una mujer que esa es la doctrina, e incluso la quería introducir. ¿Y que para qué pedimos perdón si el Señor ya nos borró en la cruz? Pero aquí se refiere, cuando dice abogado tenemos, a pecados involuntarios. Hay dos clases de pecados: pecados accidentales involuntarios, y hay pecados deliberados, que aquel, no obstante leyendo la palabra, que lee la palabra de Dios, peca voluntariamente porque quiere, vamos a llamarle así. Por eso es que estamos hablando de esta palabra. No queremos ser de aquel grupo. Podemos hacer lo que querramos si abogado tenemos para con Dios. No. Se está hablando aquí cuando dice estas cosas, él advierte: les escribo, pero no para que la agarren de pretexto, dicho de otra manera. Porque sí hay, hermano. Sí hay gente que toma esto como un pretexto. Tengo abogado, puedo hacer lo que yo quiera. No, se los estoy escribiendo, decía Juan, pero para que no pequen, no lo agarren de pretexto. Gloria a Dios. Dice la segunda parte de este versículo: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Como ya comentamos, esta palabra, por aquellos que tienen un pie en las cosas de Dios y otro en las cosas del mundo, la toman como pretexto. Gloria a Dios. Tengo un conocido o unos conocidos
que lo conocí en el Evangelio, bien, hace muchos años, y de repente lo veo con otro grupo, casa por casa, con la sombrilla y la bolsa, no digo más. Y le pregunto a otro conocido que me conocía a mí y a él, los tres nos conocíamos, oye, ¿por qué? ¿Por qué se fue con ese grupo? Porque aquí dice que los cristianos verdaderos nos pasamos de exigentes y allá no le dicen nada. Incluso baila, eso sí, que le dicen que con su esposa, como hace el mundo, y por eso se fue. Son de los que quieren que les digan que pueden pecar deliberadamente, y no, la palabra no dice eso. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, la segunda parte del primer versículo, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Como decíamos hace un momento, aquí se refiere a pecados accidentales o no premeditados. Que no pequemos deliberadamente. Cristo dijo que hasta con la mirada pecamos. Cristo dijo que si de repente le dice en la versión antigua de Reina Valera, arranca a tu hermano, quiere decir tú no sabes, tú no vales. Ese es un pecado. A esos pecados se refiere. Que involuntario, de repente le dijiste a un hermano, tú no te metas en él. Ya es pecado, pero ese es un pecado involuntario, que no lo premeditaste. A eso se refiere aquí. Si alguno hubiera cometido ese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Oíamos en el estudio que nosotros tenemos, no podemos decir yo ya no soy pecador, como esa enseñanza que anda por ahí, incluso hasta dicen para que ayunan. ¿Para qué oran tanto? Si ya todo lo hizo Cristo. Efectivamente, la salvación toda viene de Cristo. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Pero Él pide que le seamos fieles, que no pequemos deliberadamente. Gloria a Dios. Es como cuando pues somos jóvenes, ¿no? Y algún otro conocido te dice, te invito al baile que se va a celebrar en tal o cual lugar, para de aquí a 8 días, porque viene, antes nombraban la matancera, la santanera y todo eso. Entonces aquel que dice cristiano y va porque ya no le teme a Dios, tiene tiempo, oye, pero esa es cosa del mundo, no es ni siquiera una invitación sorpresiva. Es como cuando la palabra nos manda, nos dice que si alguno te dé en la mejilla,
ponle la otra. Yo ya vi un hermano que así lo hizo. ¿Quién sabe por qué llegó un señor y lo esperó allá afuera? Decían que porque su hijo no sé qué le había hecho al Señor, y vino y se desquitó con el hermano. Sale, no oímos lo que le dijo, lo que vimos es que lo agarró paz y aquel con las manos caídas y le dio por el otro lado. Y hasta los hermanos comentaron qué bueno por un lado, quién sabe, y hasta decían algunos, quién sabe si yo hubiera reaccionado así. También otro caso de un hermano que se le vino otro encima y él lo empujó y cayó el que atacó al hermano. Ese es un pecado sorpresivo, lo tiró, pero fue por repentino, como le llaman, por instinto. Es un pecado, lo tiró y ya quedó tirado el otro, pero fue sorpresivo. Hay mucha diferencia. Ahora, si este hubiera ido a seguirle dando, entonces sí sería un pecado premeditado. Veniste a provocar, te acabo. No, nomás donde reaccionó, lo tiró, y aquel no fue tanto el empujón, sino la caída, se golpeó. Y esos son los pecados que no los hacemos intencionalmente y le pedimos perdón a Dios, y tenemos un abogado, Cristo. Cristo, gloria al Señor. Hay gente que dice, puedo pecar, tengo abogado. Cristo es mi abogado. Esos son personas que se dicen ser cristianos convenencieros, hacen lo que les conviene a ellos. Por ejemplo, hace años, yo era muy joven, conocí a un adventista del séptimo día. Miren cómo agarran la palabra. Pero Dios conoce los corazones, eso es lo hermoso de Dios, y las intenciones. Ese señor, como era mayor que yo, obviamente ya murió. A veces, ya ven cómo son esos, que si alguien se retira y vuelve, lo vuelven a hundir. Y si se vuelve a retirar y luego regresa, lo vuelven a bautizar. Tanto que una vez un hermano, Arturo se llamaba, o se llama, si vive, Arturo García, dice que gana, él es cristiano, dice, hunden un diablo seco y sacan un diablo mojado, así decía. Pues este hombre, yo lo vi como 4 veces que se retiró, volvió y lo bautizaron. ¿Y saben por qué lo hacía así? Porque malinterpretan la palabra. Por eso estamos hablando de esto. ¿Saben en qué se basaba él? Decía en el Proverbios capítulo 24, verso 16, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y ustedes creen que hasta decía ese hombre, me faltan 3. Me faltan 3 porque llevo 4. Eso es pecar deliberadamente. Eso es pecar deliberadamente. Llevo 4. ¿Ustedes creen que alguien se puede burlar de Dios? No.
La palabra dice, Dios no puede ser burlado. Lo que siembre, eso va a cosechar. Sí. Se basaba en este versículo, se escudaba en él, Proverbio 24:16. Allí es verdad, hermano Josué, léalo. Proverbios 24, verso 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. A eso se basaba. Llevo 4, me faltan 3, como queriendo decir, tengo, como se usa comúnmente, tengo chance todavía. ¡Qué barbaridad! Esos son pecados deliberados, premeditados. Sí, hermano. ¿Qué cosa dice? Hebreo, capítulo 10, verso 26. Hebreos 10, 26. ¿Qué dice, hermano Rodo, por favor? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si pecamos voluntariamente, no queda más sacrificio por los pecados. Allí no va a intervenir el abogado que tenemos, porque estamos pecando voluntariamente, premeditadamente, no como aquel hombre que por instinto tiró al otro. Ese pecado fue sorpresivo. Tenemos abogado, pero no para los pecados premeditados, que son voluntarios. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido y conocido la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. A Dios no lo podemos engañar. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No lo podemos agarrar, decían nuestros abuelos, de juguete. No, Dios nos libre. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Pero los que cometemos pecados, vamos a llamar involuntarios, comunes, no es que andemos haciendo pecado, esa es cosa de equilibrio. Porque como decíamos en el comentario en un principio, hay algunos que dicen que ya no tenemos que hacer, podemos hacer lo que querramos, todo lo pagó Cristo. No, nosotros mientras estemos en esta tierra, delante de Dios, siempre le pedimos que nos perdone en toda oración. Oye, pero yo no fui a robarle a nadie. Pero de alguna manera cometemos pecados involuntarios. ¿Por qué cuando los discípulos le dijeron a Cristo, ya ellos andaban con Él, ya no eran de la gente del mundo, y le dijeron, enséñanos a orar? Y Él les dijo, en las palabras que les dijo, primero, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre para siempre, y de ahí que venga tu reino, que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Y en otra parte dice, perdónanos nuestras faltas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. ¿Por qué les enseñó si él ya estaba en una ocasión en el Evangelio de San Juan? Dice, ustedes ya son limpios, los ha limpiado la palabra. ¿Y por qué enséñanos a orar? Porque así tenemos que decir, no como aquellos ya para qué pedir perdón si todo lo hizo el Señor. Sin mucha teología se entiende que si alguno hubiera pecado, tenemos para con el Padre a un abogado, Jesucristo el justo. Sin mucha teología entendemos que se refiere a pecados accidentales, por accidente, involuntario, no premeditado, no deliberado, gloria a Dios. Porque si pecamos voluntariamente, ya no queda sacrificio por el pecado. Los pecados voluntarios son aquellos que comete el hombre o las mujeres de manera premeditada, saben que es malo y lo hacen. Ese es un pecado voluntario, gloria a Dios. Eso dice que ya no queda sacrificio por el pecado. Hebreos 10:27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No es cualquier cosa querer jugar con Dios. Con Dios nadie se puede pasar de listo. Yo he conocido a gente joven de esos que piensan que nacieron para vivir de los demás. Se creen listos en todo y hasta tienen un refrán que dice, el mundo es de los audaces. Uno de ellos son los hackers, creo que le llaman, que en un descuidito se meten y te roban la personalidad, te roban lo que tienen. Y para ellos es un gusto porque se creen más hábiles que los demás. Pues que Dios los ayude, que se arrepintieran a tiempo, porque si no, los espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Lo dice Hebreos 10:27. Cuidado con Dios, nadie se puede pasar de listo, gloria a Dios. Por eso, desde que empieza esta lectura, el apóstol Juan dice, lo que les escribo es para que no pequéis, no vayan a confundir, que porque tienen abogado pueden hacer lo que quieran, algo malo. No. El verso 2 de nuestra lectura inicial, primera de Juan capítulo 2, verso 2, que leímos, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Otra cosa que también los que se quieren pasar de listo lo toman. Dicen, pero si es no es para ustedes nada más, así interpretan esto. Y no solo por los nuestros,
sino por los de todo el mundo. Te dicen, si no es para ustedes nada más, hasta nos tachan de egoísta, es para todo el mundo. Pero sí, el que cree, el que obedece, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo ciertamente vino a morir por los pecados de todo el mundo. En San Juan, versículos que todos sabemos de memoria, el capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Lo dice todo aquel que en Él cree. El que no cree, nada tiene que ver. El siguiente versículo, allí es donde se confunde, porque no envió, el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Creen que está hablando de todo. Ciertamente, el que crea no va a ser condenado. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero ahí se quedan. El verso 18 de San Juan 3, ese es el que aclara todo. El que cree en Él no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Solo que se arrepienta se puede librar de la condenación, como lo hicimos nosotros, porque la palabra dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero nos arrepentimos, fuimos al Señor, porque la salvación es para todo el mundo. Él anduvo en Jerusalén y todas esas partes. Aquí no vino, aunque los mormones dicen que vino a América, pero ese es invento de ellos. Entonces, pero como dijo, para todo el mundo, nos llegó a nosotros. Gloria a Dios. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree no va a ser condenado, ya está condenado, ya ha sido condenado por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Por el hecho de no creer en el Hijo de Dios, por eso ya es condenado, aunque sea bueno, aunque reparta todos sus bienes, Cristo mismo lo dijo, de qué le aprovecha al hombre si se granjeare o ganare a todo el mundo y se pierde su alma. Como aquellos que le dan el premio Nobel de la Paz, el más pacifista, pero con Dios nada tiene. Ya les he dicho muchas veces que un compañero de trabajo que siempre hablábamos de la palabra de Dios, pero él era de hueso colorado de la religión del mundo. Oye, pero la Madre Teresa, ¿qué va a hacer de ella? Esa sí se tiene que salvar. Le digo, ¿por qué? Hizo leprosarios y no sé qué más. Le digo, aunque diera su cuerpo para ser quemado, si no reconoce a Cristo como su Salvador, no hay salvación. Oye, pero no, porque no hay otro nombre dado a los hombres. Así le decía yo. La salvación no es por obra, es por fe en Jesucristo y obediencia a Él y permanencia
hasta que nos muramos, nos vayamos de esta tierra. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, pero los que creen en Él. Propiciación es sacrificio de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, nos libró de la condenación. Gloria a Dios. Es la propiciación no solo de nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Volvemos a lo mismo. Murió por nosotros, dicen aquellos que no quieren someterse a las cosas de Dios, pero si murió también por mí, es la propiciación de los pecados de todo el mundo. Y también algunos han tomado, cuando Juan el Bautista dice, cuando vio a Cristo, es allí el pecado, el que limpia el pecado de todo el mundo. Entonces ellos dicen, es de todo el mundo. Gloria a Dios. Cabe aclarar que todo el que cree, solamente el que cree, es el que la propiciación, la muerte de Cristo, lo libra de todo el pecado. Para los que creen, todo el que cree, por eso dice, este es nuestra propiciación. Nosotros lo podemos decir con confianza, porque estamos con Él, andamos con Él, caminamos con Él y le servimos de una u otra manera. Todos le servimos a Él. Jesucristo es nuestro abogado para los que creemos en Él. Estamos con Él y perseveramos con Él. Que Dios los bendiga, hermano. Gracias por la atención a la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Padre Santísimo, hemos hablado tu palabra, la hemos disertado de manera sencilla, Señor, porque nosotros somos gente sencilla, mi Dios, pero te alabamos, te glorificamos y te seguimos con todo nuestro corazón. Todo este pueblo que está aquí, Señor, todos somos personas que te hemos conocido y te seguimos y estamos contigo, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú eres nuestro abogado, porque tú eres la propiciación por nuestros pecados, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Que esta palabra anime a tu pueblo, que esta palabra, Señor, quede en el corazón de tu pueblo, que esta palabra nos fortalezca a todos en el nombre de Cristo Jesús. Que esta tu palabra, Señor, no permita que nunca la malinterpretemos, aunque sea de manera sencilla, pero queremos, Señor, exponerla tal como tú quieres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que todo lo que tú nos permitas hacer sea para honra y gloria tuya y para bendición y edificación de nosotros, tu pueblo. Somos tu pueblo, Señor. Tú eres nuestro abogado.
Gracias, Señor. Ayúdanos, porque tu palabra dice, escribo esto para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado accidentalmente, involuntariamente, tenemos a Cristo como nuestro abogado. Pero no queremos caer, Señor, en error, en mala interpretación de tu palabra. No, líbranos de eso, a todo tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La gloria sea para ti, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y vamos a dejar este lugar bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén.